El hábito de 10 minutos al día que hizo millonario a este joven. Todo comenzó en una noche como muchas otras en el barrio El Olvido, un rincón olvidado de la ciudad donde la pobreza no era solo una condición, sino un estilo de vida que se heredaba de generación en generación. Martín se encontraba sentado en el viejo sofá de su casa, un mueble raído y descolorido que su padre había rescatado de la basura años atrás, con resortes oxidados que se clavaban en la espalda como agujas invisibles, recordatorios constantes y dolorosos de su realidad aplastante. El sofá olía a humedad y a años de uso, con parches de tela remendada que su madre había cosido con hilo barato. Afuera, la lluvia torrencial azotaba las calles de tierra sin pavimentar, convirtiendo el barrio en un lodazal resbaladizo y traicionero, donde cada paso significaba embarrarse hasta las rodillas en un barro pegajoso que se adhería a la ropa y al alma. Los charcos se formaban como lagos improvisados, reflejando las luces débiles de faroles parpadeantes, y los perros callejeros ladraban en la distancia, añadiendo a la sinfonía caótica de la noche. El techo de zinc de la casa familiar resonaba con cada gota como un tambor incesante, un ritmo burlón que parecía reírse de su situación, amplificando el eco de la desesperación que llenaba el aire. Martín tenía 22 años, pero sus hombros anchos y encorvados cargaban el peso de alguien mucho mayor, quizás de 40 o 50, marcados por la responsabilidad prematura de sostener a una familia que se desmoronaba bajo el yugo de la pobreza. Su rostro, con facciones angulosas y ojos oscuros que reflejaban una inteligencia dormida, estaba surcado por líneas de preocupación que no correspondían a su edad. Vestía una camiseta desgastada y pantalones remendados, ropa que había heredado de su padre y que olía a sudor acumulado de días de trabajo infructuoso. Su familia, compuesta por sus padres y dos hermanos menores, Pablo, un niño de 10 años con ojos curiosos y energía inagotable, y Ana, una niña de 8 con rizos rebeldes y una sonrisa tímida, luchaba día a día contra la pobreza que los envolvía como una niebla espesa e impenetrable, una niebla que nublaba los sueños y asfixiaba las esperanzas. La casa era un espacio reducido, con paredes de bloques sin revocar que dejaban entrar corrientes de aire frío, y un piso de cemento agrietado que se enfriaba como hielo en las noches húmedas. No había habitaciones separadas, todos compartían el espacio principal, dividido por cortinas improvisadas hechas de sábanas viejas. Su padre, don José, era un hombre de manos callosas y ásperas, marcadas por cortes y ampollas de años de labor manual, con una espalda encorvada por el peso de las cargas físicas y emocionales. Trabajaba como jornalero en obras de construcción dispersas por la ciudad, saliendo al amanecer con una lonchera raída que a menudo contenía solo restos de la cena anterior, una tortilla fría o un poco de arroz recalentado. Llegaba a casa al atardecer, con el cuerpo exhausto, cubierto de polvo blanco de cemento y sudor seco, y el espíritu aún más desgastado por los salarios irregulares que apenas cubrían lo esencial. La vida es dura, hijo, pero hay que seguir, decía siempre con una voz ronca, teñida de resignación, mientras se sentaba en una silla coja y masajeaba sus pies hinchados. Su madre, doña María, tenía ojos cansados pero llenos de una ternura inquebrantable, ojos que habían visto días mejores en su juventud rural y que ahora reflejaban una mezcla de amor y fatiga. Cosía ropa para los vecinos en una máquina antigua de pedal que chirriaba con cada puntada, sentada bajo la luz parpadeante de una bombilla desnuda colgante del techo. Sus dedos, ágiles pero envejecidos prematuramente, volaban sobre la tela, ganando apenas lo suficiente para comprar arroz seco, frijoles enlatados y algún vegetal marchito del mercado local. A pesar de todo, mantenía una sonrisa suave, sirviendo las comidas frugales con un amor que hacía que parecieran banquetes. Esa noche en particular, Martín no podía conciliar el sueño, a pesar del cansancio que le pesaba en los huesos. El ruido de la lluvia era ensordecedor, un golpeteo constante que reverberaba en las paredes delgadas, pero lo que realmente lo mantenía despierto era una frustración profunda que le quemaba en el pecho como un fuego lento e inextinguible. Acababa de perder otro empleo temporal en una fábrica cercana, un lugar ruidoso y polvoriento donde había pasado semanas cargando cajas pesadas bajo un sol implacable que le quemaba la piel morena y le provocaba ampollas en las manos callosas. El jefe, un hombre gruñón con uniforme sucio, lo había despedido sin miramientos. Lo siento, muchacho, pero la producción bajó. Vuelve cuando las cosas mejoren. Era el enésimo golpe, uno que lo dejaba sintiéndose como un fracaso ambulante, incapaz de romper el ciclo vicioso. Las deudas se acumulaban como pilas de facturas amarillentas y arrugadas sobre la mesa de la cocina, la luz eléctrica que parpadeaba amenazando con cortarse, el agua que goteaba de grifos oxidados y que costaba cada mes más, el alquiler del caserón endeble que siempre llegaba tarde con excusas inventadas al casero impaciente. Su teléfono,
Un modelo viejo y barato con la pantalla agrietada como un rompecabezas roto, vibraba intermitentemente en su bolsillo con mensajes de cobradores agresivos que exigían pagos inmediatos, con amenazas de embargos o visitas intimidantes. Martín los ignoraba, borrándolos con dedos temblorosos, pero cada notificación era como un puñetazo en el estómago, un recordatorio punzante de que su vida era un laberinto sin salida aparente. Se levantó del sofá con un suspiro pesado, el aire escapando de sus pulmones como un lamento silencioso, y caminó con cuidado por el piso desigual para no despertar a sus hermanos que dormían en el suelo sobre colchones delgados y raídos, cubiertos con mantas remendadas que olían a moho persistente. Pablo roncaba suavemente, acurrucado como un cachorro, mientras Ana murmuraba en sueños, soñando quizás con juguetes que nunca tendría. El aire en la casa era espeso, cargado con el olor a humedad, a comida recalentada y a la resignación colectiva. Se dirigió a la pequeña estantería improvisada que su madre había armado con cajas de madera recicladas del mercado, un mueble tambaleante donde guardaban unos pocos libros polvorientos, objetos olvidados como una vieja radio estropeada y algunas fotos descoloridas de la familia en tiempos lejanamente mejores, una boda sencilla, un cumpleaños con un pastel casero. Entre ellos, tomó un libro viejo que había encontrado semanas atrás en un contenedor de basura cerca del mercado bullicioso, donde vendedores gritaban ofertas de frutas maduras y verduras frescas. Era un volumen sobre finanzas personales, con la portada descolorida por el sol y la lluvia, las páginas amarillentas por la humedad y con bordes doblados como orejas de perro. No sabía exactamente por qué lo había guardado, quizás era la curiosidad innata de un joven que anhelaba conocimiento, o tal vez un anhelo desesperado por algo diferente, por una chispa que encendiera un fuego en su vida apagada. Lo abrió al azar bajo la luz tenue y amarillenta de la bombilla colgante, que parpadeaba como si estuviera a punto de extinguirse, y sus ojos se posaron en unas líneas que parecieron iluminarse en la penumbra como un faro en la niebla. El éxito financiero no viene de grandes golpes de suerte, sino de hábitos pequeños y consistentes. Dedica solo 10 minutos al día a educarte, y verás cómo cambia tu vida. Esas palabras resonaron en su mente como un eco distante pero prometedor, un susurro de posibilidad en un mundo de limitaciones. ¿Podría ser verdad? ¿Podría algo tan simple como 10 minutos diarios romper las cadenas invisibles que lo ataban a la pobreza? Martín cerró el libro con cuidado, sintiendo un cosquilleo en el estómago, una mezcla de escepticismo y esperanza. Se prometió a sí mismo intentarlo, jurando en silencio que no costaba nada probar. Solo 10 minutos al día, nada más. Apagó la luz con un clic seco y se acostó de nuevo en el sofá, con el corazón latiendo un poco más rápido por la esperanza naciente, aunque una voz interna le advertía que era una ilusión tonta. A la mañana siguiente, el sol apenas comenzaba a filtrarse a través de las grietas en las paredes agrietadas, tiñendo la habitación de un naranja pálido, cuando Martín se levantó con una determinación renovada, frotándose los ojos hinchados por el insomnio. La casa aún olía a la cena frugal de la noche anterior, tortillas quemadas en una sartén ennegrecida y un poco de sopa aguada hecha con huesos reciclados de la carnicería del barrio. Doña María ya estaba despierta, removiendo una olla en la estufa de gas precaria, con el aroma débil de café diluido flotando en el aire. Se sentó en la mesa de la cocina, una tabla inestable sobre patas cojas que crujía bajo su peso, y preparó una taza de café diluido con agua caliente de una tetera oxidada. El café verdadero, con su aroma rico y estimulante, era un lujo que no se permitían a menudo, reservado para ocasiones especiales como visitas de parientes lejanos o días festivos. Miró el reloj de pared, un relicto antiguo que tic-taqueaba irregularmente, con manecillas que a veces se atascaban como si el tiempo mismo estuviera cansado, y cronometró exactamente 10 minutos con precisión militar. En ese tiempo breve pero intenso, leyó sobre el poder del ahorro sistemático, cómo invertir en uno mismo a través de la educación continua y las bases fundamentales de la educación financiera, cómo entender el flujo de caja personal, evitar trampas de consumo impulsivo y construir un fondo de emergencia. Las palabras eran simples pero impactantes. Cada centavo ahorrado es una inversión en tu futuro yo. Al terminar, sintió una chispa de energía recorriéndole el cuerpo, como si una corriente eléctrica hubiera despertado neuronas dormidas, pero también una oleada de dudas lo asaltaron como mosquitos zumbando en la noche húmeda. ¿De qué servía leer sobre dinero si no tenía ni un centavo para empezar, si cada peso ganado se evaporaba en necesidades básicas? ¿Cómo podía hablar de inversiones alguien que apenas podía pagar el pan diario en la panadería de la esquina, donde el olor a horneado fresco lo tentaba cada mañana? Sin embargo, decidió no rendirse tan pronto, aferrándose a esa chispa como un náufrago a un salvavidas.
Ese mismo día, mientras salía a buscar trabajo por las calles empedradas y polvorientas del barrio, con el sol ya alto calentando el aire, aplicó algo simple que había aprendido en esos 10 minutos. En una entrevista para un puesto de ayudante en una panadería local, un local pequeño con olor a levadura y azúcar. En lugar de solo aceptar el salario mínimo sin preguntas, indagó sobre oportunidades de crecimiento dentro del negocio, como aprender a manejar la caja o expandir a ventas en línea. El dueño, un hombre corpulento con bigote gris y delantal harinado, lo miró con sorpresa, arqueando una ceja. No consiguió el empleo, el dueño prefirió a alguien con más experiencia, diciendo con un shrug, necesito a alguien que sepa ya, chico, pero el entrevistador lo miró con un respeto inesperado y le dijo, eres el primero que pregunta por el futuro aquí. Sigue así, chico. Tal vez vuelva a llamarte. Martín sonrió por dentro, aunque por fuera mantuvo una expresión neutral, sintiendo un pequeño triunfo. Era un pequeño paso, un grano de arena en una playa vasta, pero sentía que algo se movía dentro de él, como una semilla germinando en suelo árido. Los días siguientes, el hábito se afianzó como una rutina inquebrantable, arraigada en su voluntad de hierro. Cada mañana, sin importar si había dormido poco por el ruido de los vecinos ruidosos o si el estómago le rugía de hambre porque el desayuno era escaso, una rebanada de pan duro con un sorbo de agua, Martín dedicaba esos 10 minutos al libro con devoción religiosa. Se sentaba en la misma mesa, con el libro abierto y el reloj vigilando, absorbiendo conocimiento como una esponja seca. Pero la vida no facilitaba las cosas, al contrario, parecía conspirar para ponerlo a prueba con obstáculos constantes y crueles. Su hermano menor, Pablo, de solo 10 años, un niño travieso con rodillas raspadas de jugar en las calles y una curiosidad interminable por el mundo, cayó enfermo con una fiebre alta que lo dejó postrado en la cama, temblando bajo las mantas delgadas y sudando profusamente. Los médicos del Centro de Salud Público, un edificio abarrotado con colas interminables de pacientes cansados y olor a desinfectante barato y cloro, recetaron medicinas caras, antibióticos y jarabes que costaban más de lo que la familia podía permitirse en un mes entero de ingresos irregulares. Martín tuvo que pedir prestado a un vecino usurero conocido como el Tiburón, un hombre de mirada fría, sonrisa falsa y traje barato, que cobraba intereses exorbitantes, mordiendo como perros feroces en cada pago atrasado, convirtiendo un préstamo de 100 en 200 en semanas. Era un golpe más, aumentando la deuda familiar como una bola de nieve downhill. En casa, las discusiones se volvieron constantes, ecoando en las paredes delgadas como gritos en un cañón. Su padre, con la voz ronca por el polvo de las obras y el humo de cigarrillos baratos que fumaba para calmar los nervios, le gritaba en las noches bajo la luz parpadeante, deja de soñar con esos libros absurdos y busca un trabajo real, Martín. La lectura no paga las cuentas ni llena el plato. Mira a Pablo, enfermo en cama, y tú perdiendo tiempo con tonterías. Doña María, más suave y paciente, lo animaba en silencio con una mirada cálida o un apretón de mano callosa, pero Martín podía ver la preocupación grabada en sus arrugas prematuras, líneas que contaban años de sacrificios silenciosos y noches en vela. Aún así, Martín persistía con terquedad, negándose a ceder. En esos 10 minutos diarios, aprendía sobre cómo crear presupuestos personales detallados, cómo distinguir entre deudas buenas, como préstamos para educación, y malas, como los usureros depredadores, y la importancia de invertir en habilidades que generaran ingresos a largo plazo, como oficios digitales o emprendimientos pequeños. Decidió aplicar lo leído de inmediato, con acción concreta. Empezó a ahorrar el 10% de cualquier ingreso que obtuviera, por mínimo que fuera, incluso si eran monedas sueltas de trabajo SAD. Un día, recorrió el barrio bajo el sol abrasador, con el sudor corriéndole por la espalda y las manos sucias, recolectando botellas plásticas vacías de los basureros o overflows y las cunetas llenas de basura, ignorando las miradas curiosas de los vecinos. Las vendió en un centro de reciclaje polvoriento y ruidoso por unas pocas monedas tintineantes que guardó en una lata oxidada escondida bajo su colchón, un tesoro secreto que crecía gota a gota. Era ridículo, pensaba mientras contaba las monedas con dedos temblorosos bajo la luz tenue, pero era un comienzo, un acto de rebeldía contra la pobreza. Semanas después, Martín comenzó a notar un cambio sutil pero profundo en su mente, como si un velo de niebla se estuviera disipando lentamente. Ya no se sentía tan abrumado por el pánico diario que lo había definido durante años, ese nudo constante en el estómago. Sus pensamientos eran más claros, más estratégicos, como un mapa mental que se desplegaba con rutas alternativas. Encontró un trabajo estable en una tienda de comestibles del barrio,
un local pequeño con estantes desordenados llenos de latas abolladas y frutas maduras, donde cargaba mercancía pesada desde camiones ruidosos y atendía a clientes impacientes con una sonrisa forzada, por un salario modesto pero constante que al menos pagaba parte de las deudas acumuladas. Durante las pausas para almorzar, sentado en una caja de madera bajo la sombra escasa de un árbol marchito en el patio trasero, en lugar de unirse a las charlas sin rumbo con los compañeros sobre fútbol local o chismes del barrio, usaba su teléfono agrietado para leer artículos gratuitos sobre finanzas en Internet, conectándose al wifi público de un parque cercano. Un espacio verde raquítico con bancos rotos, basura esparcida y niños jugando con pelotas improvisadas. El hábito se expandía orgánicamente, como una planta trepadora. Los 10 minutos obligatorios de lectura financiera ahora incluían un foco en inversiones básicas, explorando conceptos como acciones en la bolsa local, fondos mutuos accesibles y el concepto mágico del interés compuesto, que lo fascinaba como una fórmula alquímica. El tiempo es tu mejor aliado, decía un capítulo que leyó repetidamente, subrayando las palabras con un lápiz mordido hasta la madera. Martín hizo cálculos simples en un cuaderno viejo con páginas arrugadas y manchadas. Si ahorraba aunque fuera poco pero de manera consistente, invirtiendo en algo con retorno, en unos años ese dinero podría multiplicarse exponencialmente, como una semilla convirtiéndose en un árbol frutal. Pero la realidad lo golpeaba con fuerza, recordándole su lugar en el fondo del pozo. Un amigo de la infancia, Carlos, un tipo bromista pero cínico con cabello desordenado, ropa desgastada y una risa sarcástica, se burlaba de él cada vez que lo veía con el libro en mano durante sus encuentros casuales en la esquina del barrio, bajo un poste de luz parpadeante. Martín, ¿leyendo sobre cómo ser millonario? Tú ni siquiera tienes para un café decente en la esquina, hermano. Despierta de ese sueño. Las risas de los demás en el grupo de amigos, un círculo de jóvenes desempleados o subempleados, lo herían como cuchillas afiladas, cortando su confianza recién nacida, pero Martín respondía con una sonrisa forzada, ocultando el dolor que le apretaba el pecho. Ya verás, Carlos. Un día te invito yo el café, y será el mejor que hayas probado. Por dentro, se preguntaba si no estaba loco por creer en algo tan intangible, si su hábito no era más que una distracción de la cruda realidad. Un mes más tarde, Martín enfrentó su primer conflicto real, uno que pondría a prueba la solidez de su nuevo hábito como una tormenta probando un barco frágil. La lata de ahorros, ese tesoro oculto bajo el colchón, había acumulado lo suficiente monedas polvorientas y billetes arrugados contados con cuidado para comprar un curso en línea barato sobre programación básica. Algo que había leído en artículos gratuitos podía abrir puertas a trabajos remotos y mejor pagados en el mundo digital emergente. Un mundo que parecía lejano pero accesible con esfuerzo. Imaginaba codificando desde casa, sin el sol abrasador o los jefes gritones, ganando en dólares virtuales. Pero en casa, la necesidad era urgente y palpable, como una herida abierta. El techo de la cocina amenazaba con derrumbarse bajo el peso de las lluvias constantes, con goteras que formaban charcos en el piso desigual y moho negro creciendo en las vigas podridas, haciendo que la humedad penetrara todo. Repararlo costaba casi lo mismo que el curso, y su padre lo confrontó en la cena, alrededor de la mesa con platos desportillados y comida escasa, con el rostro enrojecido por la ira y las venas marcadas en el cuello. ¿Vas a gastar en un curso ridículo cuando llueve adentro de la casa, Martín? Sé práctico por una vez. Tu madre pasa noches secando el piso con trapos viejos, y tú pensando en computadoras que ni siquiera tenemos. Martín sintió el corazón dividido en dos, latiendo desbocado. Por un lado, la lealtad a su familia lo urgía a ceder, a usar el dinero para lo inmediato y visible, pero por otro, el hábito le susurraba insistentemente que invertir en sí mismo era la clave para sacar a todos de la pobreza a largo plazo, un sacrificio temporal por un futuro mejor. Dudó durante horas, paseando por el barrio bajo la luna pálida y fría, pisando charcos que reflejaban estrellas distantes, escuchando el eco de perros ladrando y vecinos discutiendo. Finalmente, decidió seguir adelante, con el estómago hecho un nudo de nervios. Papá, esto nos ayudará a todos a largo plazo. Si aprendo programación, podré ganar más y arreglar no solo el techo, sino toda la casa y más, le explicó con voz temblorosa pero firme, mirando a los ojos cansados de su padre. Compró el curso esa misma noche, usando el dinero ahorrado a través de una conexión prestada en el cibercafé del barrio, un lugar ruidoso con computadoras antiguas y olor a cigarrillo. Ajustó su rutina con precisión. Ahora, los 10 minutos diarios se dedicaban no solo a la lectura financiera, sino también a la práctica inicial de programación en un ordenador viejo prestado por un vecino compasivo. Al principio, el mundo de los códigos le parecía un laberinto impenetrable y frustrante.
líneas de texto en una pantalla parpadeante que no compilaban correctamente, errores rojos que aparecían como fantasmas acusadores, frustración que lo hacía golpear la mesa con el puño cerrado y maldecir en voz baja. Fallaba una y otra vez, pasando noches enteras corrigiendo comandos simples como print, hola mundo, con el cursor parpadeando como un reproche constante. Pero el hábito lo mantenía anclado, como una cadena a un puerto seguro, 10 minutos, sin excusas, sin rendirse, incluso cuando las dudas lo asaltaban como olas en una tormenta. El progreso fue lento, como una gota de agua erosionando una roca dura e inquebrantable, pero dinámico en su esencia, construyendo capa por capa con paciencia infinita. Martín consiguió su primer freelance pequeño después de semanas de práctica: programar una hoja de cálculo sencilla para un vecino que tenía un puesto de frutas en el mercado bullicioso, un hombre llamado don Pedro con sombrero desgastado, manos manchadas de jugo de mango y una sonrisa agradecida. La hoja automatizaba el cálculo de inventarios y ganancias diarias, ahorrando horas de cuentas manuales en libretas sucias. Ganó lo suficiente, un puñado de billetes arrugados entregados con un apretón de manos para contribuir a la reparación parcial del techo, contratando a un albañil local que martillaba clavos bajo la lluvia, y reponer parte de sus ahorros en la lata ahora más pesada. Esto pasa, pero luego esto, se repetía como un mantra personal, un recordatorio de que cada pequeño avance llevaba a otro, como dominós cayendo en cadena. Su padre, escéptico al principio con cejas fruncidas y brazos cruzados, vio los resultados tangibles: el techo ya no goteaba tanto, permitiendo noches más secas, y suavizó su tono gradualmente. Una noche, incluso murmuró mientras compartían una cena de arroz con huevo frito, el aroma llenando la casa: tal vez si sirva algo esa lectura tuya, hijo. Pero no te confíes, la vida es impredecible. Martín expandió el hábito aún más, volviéndolo multifacético: 10 minutos de lectura financiera para estrategia general, 10 de práctica en programación para habilidades técnicas específicas, y comenzó a variar el ritmo para no caer en la monotonía que amenazaba con aburrirlo, alternando entre teoría abstracta en libros y aplicación práctica en proyectos pequeños como scripts para calcular presupuestos familiares. Pero no todo era un ascenso lineal y suave, hubo caídas abruptas que lo pusieron a prueba con crudeza, recordándole que el camino al éxito estaba pavimentado con obstáculos. Un día, motivado por lo aprendido en sus sesiones diarias sobre mercados financieros, invirtió sus primeros ahorros significativos en una acción de una empresa local recomendada en un foro en línea gratuito, una compañía de transporte que parecía prometedora con camiones nuevos y rutas expandiéndose. Al principio, el valor subió un poco, haciendo que Martín sonriera por primera vez en meses, imaginando ganancias que comprarían comida abundante. Pero luego, el mercado cayó estrepitosamente debido a una crisis económica regional causada por huelgas laborales, inflación galopante y corrupción política, y Martín perdió la mitad de lo invertido en un parpadeo de números rojos en la pantalla. El pánico lo invadió como una ola fría y asfixiante, congelando su confianza recién construida. ¿Y si todo esto es una ilusión? ¿Y si estoy malgastando el poco dinero que tengo en tonterías que no entiendo?, pensó, sentado en el sofá raído con la cabeza entre las manos, el corazón latiendo desbocado. Lloró solo en su habitación compartida, con lágrimas calientes rodando por sus mejillas, cuestionando cada minuto dedicado al hábito, preguntándose si no debería rendirse y aceptar su destino. Pero al día siguiente, como siempre, volvió a sentarse con el libro y el computador prestado, respirando hondo para calmarse. En esos 10 minutos, leyó sobre errores comunes en inversiones, como no investigar lo suficiente o emocionarse con tendencias, y aprendió la importancia de diversificar riesgos, no poner todos los huevos en una sola canasta vulnerable, y la necesidad de un plan a largo plazo. Con el tiempo, a medida que los meses se acumulaban como páginas en un libro, Martín conoció a Laura, una chica del barrio vecino que estudiaba administración de empresas en la universidad gracias a una beca ganada por su esfuerzo académico incansable y notas impecables. Se encontraron por casualidad en la biblioteca pública, un edificio viejo pero acogedor con estantes polvorientos llenos de libros donados, olor a papel antiguo y silencio roto solo por el volteo de páginas, donde Martín iba a leer cuando el ruido en casa, los llantos de Ana por hambre o los ronquidos de Pablo era demasiado abrumador para concentrarse. Laura, con su cabello negro recogido en una cola alta y práctica, ojos brillantes de inteligencia y curiosidad, una mochila pesada llena de libros universitarios y cuadernos anotados, notó su dedicación desde el otro lado de la sala amplia. Eres el único que viene aquí todos los días sin falta, incluso con este calor. ¿Qué lees con tanto interés? Martín levantó la vista, un poco sorprendido por la interrupción, y le contó sobre su hábito, un poco avergonzado al principio,
con las mejillas sonrojadas bajo la luz fluorescente. Solo 10 minutos al día de lectura sobre finanzas y ahora programación, pero está cambiando mi forma de ver el dinero y las oportunidades. Suena tonto, ¿verdad? Laura se rió suavemente, con una risa musical y genuina que llenó el silencio de la biblioteca como una melodía fresca. Suena demasiado simple para ser verdad, ¿pero funciona de veras? Cuéntame más. Él asintió con convicción creciente, sintiendo una conexión inmediata como un clic. Pruébalo tú misma y dime. No pierdes nada, solo ganas. Pronto, se hicieron amigos cercanos, compartiendo tardes largas en la biblioteca donde ella le prestaba libros avanzados sobre negocios, estrategias de marketing y emprendimiento, y él le explicaba conceptos básicos de programación con paciencia, dibujando diagramas en servilletas arrugadas o en el reverso de folletos viejos. Laura lo motivaba con palabras que resonaban en su alma como un bálsamo curativo. No pares, Martín. Tienes un potencial que ni tú mismo ves todavía. Eres como un diamante en bruto esperando ser pulido. Pero el conflicto surgió inevitablemente cuando el padre de Laura, un hombre conservador y protector con bigote espeso y manos manchadas de grasa, que trabajaba como mecánico en un taller pequeño lleno de herramientas oxidadas y autos descompuestos, se enteró de su amistad creciente a través de chismes del barrio. Ese chico es de familia pobre, Laura. No es para ti, enfócate en tus estudios y en alguien que te ofrezca estabilidad real, no promesas vacías de un soñador, le dijo en una discusión acalorada en su casa modesta pero ordenada, con el rostro endurecido y la voz elevada. Laura defendió a Martín con pasión ardiente, con voz firme y ojos llameantes. Papá, Martín es más que su origen. Está trabajando duro para cambiar su vida y la de su familia. Eso es estabilidad verdadera. Pero las dudas sembradas por su padre afectaron su relación incipiente, creando una tensión palpable que Martín sentía como un nudo apretado en el estómago, un peso adicional en su viaje ya cargado. Martín no se detuvo ante este obstáculo emocional que amenazaba con descarrilarlo. Al contrario, lo usó como combustible puro para su hábito, canalizando el dolor y la frustración en acción productiva. Aplicó los principios aprendidos a algo nuevo y crucial, networking, la arte de construir conexiones. Dedicó 10 minutos diarios a enviar mensajes cuidadosamente redactados en plataformas como LinkedIn o foros locales de tecnología, presentándose con humildad y ofreciendo sus servicios básicos de programación, como puedo automatizar tus cuentas o crear herramientas simples por un precio accesible. Contactó a un mentor en línea, un programador experimentado llamado Javier que vivía en la capital bulliciosa y había construido una carrera exitosa desde cero, empezando en un barrio similar al de Martín. Javier, un hombre de mediana edad con gafas gruesas, voz calmada y una oficina virtual llena de pantallas, respondió a su mensaje inesperado después de días de espera ansiosa. Muéstrame tu trabajo, joven. No prometo nada, pero si veo potencial genuino, te guío sin cobrar un centavo. Martín envió su hoja de cálculo automatizada para don Pedro, adjuntando explicaciones detalladas, y Javier, impresionado por la simplicidad efectiva, el ingenio práctico y la pasión evidente, lo tomó bajo su ala de forma gratuita. La consistencia es la clave, Martín. No el talento innato que pocos tienen, sino el esfuerzo diario que todos pueden hacer, le dijo en su primera videollamada, con fondo de una ciudad vibrante que Martín envidiaba en silencio. Gracias a esa guía personalizada, con consejos precisos y correcciones en tiempo real, Martín mejoró exponencialmente, pasando de errores básicos a códigos elegantes. Consiguió más freelances, apps simples para rastrear gastos en pequeños negocios familiares, sitios web básicos para vendedores ambulantes con carretas coloridas en el mercado, landing pages para artesanos locales. Ganaba lo suficiente para ayudar en casa con gastos extras, como comprar uniformes escolares nuevos para Ana y Pablo, y aumentar sus ahorros en una cuenta bancaria que abrió por primera vez, sintiendo el poder de los números creciendo. Invirtió en un curso más avanzado de desarrollo web, pagado enteramente con sus ganancias propias, y sintió por primera vez el sabor dulce y adictivo del progreso autosostenible, un ciclo virtuoso donde el esfuerzo generaba más esfuerzo. Ahora, su hábito era multifacético y sofisticado: lectura financiera para estrategia a largo plazo y visión global, práctica técnica para habilidades prácticas y actualizadas, y networking para oportunidades reales y conexiones humanas, todo en bloques de 10 minutos para mantener el ritmo variado. Evitar el burnout que acechaba en las noches largas y mantener la motivación fresca como un río constante. Con el tiempo, a medida que los meses se acumulaban como páginas en un libro, Martín conoció a Laura,
una chica del barrio vecino que estudiaba administración de empresas en la universidad gracias a una beca ganada por su esfuerzo académico incansable y notas impecables. Se encontraron por casualidad en la biblioteca pública, un edificio viejo pero acogedor con estantes polvorientos llenos de libros donados, olor a papel antiguo y silencio roto solo por el volteo de páginas, donde Martín iba a leer cuando el ruido en casa, los llantos de Ana por hambre o los ronquidos de Pablo era demasiado abrumador para concentrarse. Laura, con su cabello negro recogido en una cola alta y práctica, ojos brillantes de inteligencia y curiosidad, una mochila pesada llena de libros universitarios y cuadernos anotados, notó su dedicación desde el otro lado de la sala amplia. Eres el único que viene aquí todos los días sin falta, incluso con este calor. ¿Qué lees con tanto interés? Martín levantó la vista, un poco sorprendido por la interrupción, y le contó sobre su hábito, un poco avergonzado al principio, con las mejillas sonrojadas bajo la luz fluorescente. Solo 10 minutos al día de lectura sobre finanzas y ahora programación, pero está cambiando mi forma de ver el dinero y las oportunidades. Suena tonto, ¿verdad? Laura se rió suavemente, con una risa musical y genuina que llenó el silencio de la biblioteca como una melodía fresca. Suena demasiado simple para ser verdad, ¿pero funciona de veras? Cuéntame más. Él asintió con convicción creciente, sintiendo una conexión inmediata como un clic. Pruébalo tú misma y dime. No pierdes nada, solo ganas. Pronto, se hicieron amigos cercanos, compartiendo tardes largas en la biblioteca donde ella le prestaba libros avanzados sobre negocios, estrategias de marketing y emprendimiento, y él le explicaba conceptos básicos de programación con paciencia, dibujando diagramas en servilletas arrugadas o en el reverso de folletos viejos. Laura lo motivaba con palabras que resonaban en su alma como un bálsamo curativo. No pares, Martín. Tienes un potencial que ni tú mismo ves todavía. Eres como un diamante en bruto esperando ser pulido. Pero el conflicto surgió inevitablemente cuando el padre de Laura, un hombre conservador y protector con bigote espeso y manos manchadas de grasa, que trabajaba como mecánico en un taller pequeño lleno de herramientas oxidadas y autos descompuestos, se enteró de su amistad creciente a través de chismes del barrio. Ese chico es de familia pobre, Laura. No es para ti, enfócate en tus estudios y en alguien que te ofrezca estabilidad real, no promesas vacías de un soñador, le dijo en una discusión acalorada en su casa modesta pero ordenada, con el rostro endurecido y la voz elevada. Laura defendió a Martín con pasión ardiente, con voz firme y ojos llameantes. Papá, Martín es más que su origen. Está trabajando duro para cambiar su vida y la de su familia. Eso es estabilidad verdadera. Pero las dudas sembradas por su padre afectaron su relación incipiente, creando una tensión palpable que Martín sentía como un nudo apretado en el estómago, un peso adicional en su viaje ya cargado. Martín no se detuvo ante este obstáculo emocional que amenazaba con descarrilarlo. Al contrario, lo usó como combustible puro para su hábito, canalizando el dolor y la frustración en acción productiva. Aplicó los principios aprendidos a algo nuevo y crucial, networking, la arte de construir conexiones. Dedicó 10 minutos diarios a enviar mensajes cuidadosamente redactados en plataformas como LinkedIn o foros locales de tecnología, presentándose con humildad y ofreciendo sus servicios básicos de programación, como puedo automatizar tus cuentas o crear herramientas simples por un precio accesible. Contactó a un mentor en línea, un programador experimentado llamado Javier que vivía en la capital bulliciosa y había construido una carrera exitosa desde cero, empezando en un barrio similar al de Martín. Javier, un hombre de mediana edad con gafas gruesas, voz calmada y una oficina virtual llena de pantallas, respondió a su mensaje inesperado después de días de espera ansiosa. Muéstrame tu trabajo, joven. No prometo nada, pero si veo potencial genuino, te guío sin cobrar un centavo. Martín envió su hoja de cálculo automatizada para don Pedro, adjuntando explicaciones detalladas, y Javier, impresionado por la simplicidad efectiva, el ingenio práctico y la pasión evidente, lo tomó bajo su ala de forma gratuita. La consistencia es la clave, Martín. No el talento innato que pocos tienen, sino el esfuerzo diario que todos pueden hacer, le dijo en su primera videollamada, con fondo de una ciudad vibrante que Martín envidiaba en silencio. Gracias a esa guía personalizada, con consejos precisos y correcciones en tiempo real, Martín mejoró exponencialmente, pasando de errores básicos a códigos elegantes. Consiguió más freelances, apps simples para rastrear gastos en pequeños negocios familiares, sitios web básicos para vendedores ambulantes con carretas coloridas en el mercado, landing pages para artesanos locales. Ganaba lo suficiente para ayudar en casa con gastos extras, como comprar uniformes escolares nuevos para Ana y Pablo,
y aumentar sus ahorros en una cuenta bancaria que abrió por primera vez, sintiendo el poder de los números creciendo. Invirtió en un curso más avanzado de desarrollo web, pagado enteramente con sus ganancias propias, y sintió por primera vez el sabor dulce y adictivo del progreso autosostenible, un ciclo virtuoso donde el esfuerzo generaba más esfuerzo. Ahora, su hábito era multifacético y sofisticado: lectura financiera para estrategia a largo plazo y visión global, práctica técnica para habilidades prácticas y actualizadas, y networking para oportunidades reales y conexiones humanas, todo en bloques de 10 minutos para mantener el ritmo variado. Evitar el burnout que acechaba en las noches largas y mantener la motivación fresca como un río constante. Pero luego vino la crisis mayor, una que amenazó con derrumbar todo lo construido con tanto sudor y lágrimas, como un castillo de arena ante una ola gigante. La pandemia global golpeó la ciudad como un huracán invisible e implacable, cerrando negocios con decretos gubernamentales estrictos, confinando a la gente en sus hogares con toques de queda y máscaras obligatorias, y dejando a miles sin trabajo en un parpadeo de caos. La tienda de comestibles donde Martín laboraba cerró indefinidamente, con el dueño colgando un cartel improvisado de cerrado por cuarentena y despidiendo a todos con un mensaje frío por teléfono, dejando a Martín sin ingresos estables. Los freelances escasearon dramáticamente porque los clientes, pequeños emprendedores como Don Pedro, luchaban por sobrevivir con mercados cerrados, ventas paralizadas y suministros escasos. La familia de Martín se vio en apuros extremos. La comida escaseaba en los supermercados abarrotados con colas interminables, y tuvieron que racionar porciones meticulosamente para que alcanzara para todos, con doña María contando granos de arroz como si fueran joyas preciosas. Él vio sus ahorros menguar rápidamente, usados para comprar lo básico en mercados sobrepreciados con precios inflados por la escasez y la especulación, como máscaras caseras y desinfectantes caseros. Esto es el fin de mis sueños, pensó en las noches de insomnio interminables, mirando el techo reparado que ahora parecía burlarse de él con su solidez inútil, con el sonido de sirenas de ambulancias ecoando en la distancia como un lamento colectivo. Sin embargo, el hábito persistió como un faro inquebrantable en la tormenta oscura, guiándolo a través del caos. En esos 10 minutos diarios, ahora robados a las madrugadas silenciosas, leyó sobre oportunidades emergentes en el mundo digital acelerado por la crisis, e-commerce que florecía en la cuarentena con ventas en línea, apps para entregas remotas sin contacto físico, herramientas para negocios en línea que permitían vender desde casa con clics. Inspirado por artículos sobre adaptabilidad, creó su primera app freelance independiente, un gestor de inventarios virtual para tiendas locales afectadas por el cierre, permitiendo a los dueños monitorear stock desde sus hogares con actualizaciones en tiempo real y alertas automáticas. La adaptó iterativamente para entregas a domicilio, integrando mapas simples para rutas seguras y pagos digitales básicos. La vendió a varios comerciantes por un precio modesto, negociando por videollamadas granulosas, y las ventas acumularon lo suficiente para mantener a flote a su familia, comprando provisiones extras y medicinas preventivas. Laura, confinada en su hogar con su familia protectora, lo apoyaba por videollamadas diarias llenas de aliento. Usa esta crisis para crecer, Martín. El mundo necesita soluciones digitales ahora más que nunca. Tu app podría salvar vidas y negocios. Animado por ella, Martín invirtió con cautela en criptomonedas emergentes, después de estudiar exhaustivamente en sus sesiones diarias sobre blockchain, volatilidad del mercado y estrategias de riesgo bajo. Ganó un poco en subidas volátiles que lo emocionaron, perdió otro en caídas repentinas que lo enseñaron humildad, pero aprendió lecciones valiosas sobre riesgo calculado, paciencia infinita y la importancia de no invertir lo que no se puede perder. Saliendo gradualmente de la pandemia, con la ciudad reabriendo lentamente como una flor después de la tormenta, con vacunas distribuidas y máscaras convirtiéndose en opcionales, Martín había no solo sobrevivido el caos, sino evolucionado como una versión más fuerte y sabia de sí mismo, como una mariposa emergiendo de un capullo reforzado. Sus ahorros, aunque diezmados por la crisis, se recuperaron con freelances que ahora fluían con más facilidad gracias a su reputación creciente en foros locales y grupos de WhatsApp, donde lo recomendaban como el chico confiable que resuelve problemas digitales con magia. Decidió dar el salto mayor, el que había soñado en silencio, lanzar su propio negocio, un emprendimiento que encapsulaba todo lo aprendido. Usando todo finanzas para presupuestar con precisión, programación para construir desde cero, networking para alianzas iniciales, desarrolló una plataforma en línea llamada Hábito Digital, un marketplace innovador para freelancers locales donde programadores novatos, diseñadores gráficos y emprendedores pudieran conectar con clientes en la región,
cobrando comisiones pequeñas por transacciones exitosas y ofreciendo tutoriales gratuitos para atraer usuarios. Invirtió todo: tiempo robado a las noches de sueño interrumpido, dinero ahorrado con sudor en cuentas digitales seguras, esfuerzo mental que lo dejaba exhausto con migrañas frecuentes y ojos rojos de pantallas. El lanzamiento fue un momento tenso y cargado de ansiedad, lleno de dudas internas que lo asaltaban. ¿Y si nadie se registra? ¿Y si falla como tantos sueños en este barrio? Al principio, pocos usuarios se registraron. La app parecía un eco vacío en el vasto Internet, con solo visitas esporádicas y comentarios escépticos. Su padre, aún con reservas arraigadas, comentó durante una cena familiar ahora más abundante: «Es un riesgo innecesario, hijo. ¿Y si falla y perdemos lo poco que tenemos?». Carlos, el amigo escéptico con su cinismo habitual, se burlaba en mensajes de texto llenos de emojis riendo: «Millonario de sueños, ¿eh? Sigue soñando, pero no me llames cuando quiebres». Pero Martín aplicó el hábito con rigor renovado y disciplinado: 10 minutos diarios mejorando la interfaz de la app para hacerla más intuitiva y amigable, 10 promocionándola en redes sociales locales con posts creativos y testimonios falsos iniciales, variando el enfoque para mantener la frescura y atraer a diferentes audiencias, como pequeños negocios o estudiantes. Luego, el boom inesperado llegó como un rayo en un cielo claro, iluminando todo. Un influencer local, un joven carismático llamado Alex con miles de seguidores en YouTube y TikTok, que reseñaba apps y herramientas digitales en su canal vibrante, probó Hábito Digital por recomendación de un freelance satisfecho, un diseñador que había encontrado clientes gracias a la plataforma y compartió su éxito en un grupo. Alex elogió la app en un vídeo viral que acumuló cientos de miles de vistas en días, con thumbnails atractivos y edición dinámica. «Esta plataforma está cambiando el juego para emprendedores como nosotros en barrios como el nuestro. Simple, local, efectiva y hecha por alguien que entiende la lucha. Pruébenla ahora». Los usuarios crecieron exponencialmente, de decenas a miles en semanas, con notificaciones constantes en el teléfono de Martín que lo hacían sonreír de incredulidad. Los ingresos por suscripciones premium, comisiones de transacciones y patrocinios iniciales comenzaron a fluir como un río caudaloso y constante, permitiéndole contratar a programadores freelances para expandir funcionalidades como chat integrado y pagos automáticos. Martín diversificó inteligentemente, aplicando lecciones de sus lecturas financieras, invirtió en acciones estables de empresas tecnológicas globales como Google o locales en crecimiento, compró propiedades pequeñas en el barrio para alquilar y generar renta pasiva mensual, y creó fondos de inversión diversificados. El interés compuesto, ese concepto mágico que había leído una y otra vez en sus 10 minutos diarios, empezaba a trabajar a su favor de manera tangible. Los ahorros de años atrás crecían como una bola de nieve rodando cuesta abajo, multiplicándose con reinversiones astutas y paciencia. En 2 años cortos pero intensos, Hábito Digital fue valorada en millones por inversionistas interesados de la capital y más allá, que lo contactaron con ofertas tentadoras en reuniones virtuales. Martín, ahora de 27 años, con una confianza nueva y un traje casual que reemplazaba su ropa raída, se convirtió en millonario, con una cuenta bancaria que parecía un sueño imposible hecho realidad. Compró una casa cómoda y moderna para su familia, con techos sólidos e impermeables, habitaciones amplias para todos con camas suaves, un jardín verde con flores que doña María cuidaba con alegría, y hasta una piscina pequeña para que Pablo y Ana jugaran. Pagó los estudios universitarios de sus hermanos en instituciones prestigiosas, cubriendo matrículas, libros y hasta residencias, y un viaje soñado para sus padres a la playa, donde don José pudo relajarse por primera vez en décadas, con los pies en la arena blanca y el mar azul susurrando promesas de paz. Pero el conflicto final llegó para cerrar el círculo de su viaje, un momento de redención que ató todos los cabos sueltos con elegancia. Carlos, el amigo que tanto se había burlado durante años con su sarcasmo punzante, lo buscó un día con la cabeza gacha y los ojos avergonzados, en la oficina nueva de Hábito Digital en el centro de la ciudad, un espacio moderno con paredes de vidrio y computadoras relucientes. «Amigo, ayúdame. La vida me ha dado duro. Perdí mi trabajo en la fábrica por la automatización, y no sé qué hacer con mi vida». Martín lo miró con empatía genuina, recordando las burlas que lo habían impulsado como combustible, y lo contrató en su empresa como asistente de marketing, pero le dijo con seriedad calmada, extendiéndole un libro similar al que él había encontrado en la basura: «Empieza con 10 minutos al día, Carlos. Lee, aprende, persiste. No es suerte lo que me trajo aquí, es hábito y consistencia».
Su padre, ahora orgulloso y con lágrimas en los ojos que brillaban bajo la luz cálida de la nueva casa, admitió en una cena familiar rodeados de comida abundante y risas: «Tenías razón, hijo. Ese hábito tuyo nos salvó a todos. Fui un tonto por dudar tanto tiempo». Laura y él, superando las dudas iniciales sembradas por su suegro, quien ahora lo respetaba como a un igual exitoso, se casaron en una ceremonia sencilla pero llena de amor en un jardín florido, con amigos y familia celebrando con música y bailes. Formaron una familia con un hijo en camino, al que planeaban llamar Mateo, y Martín ya imaginaba enseñándole el hábito desde pequeño. 10 años después, Martín daba charlas motivacionales en universidades prestigiosas y eventos corporativos internacionales, con auditorios llenos de jóvenes ansiosos y ejecutivos curiosos. «Un hábito de 10 minutos al día me cambió la vida. No fue magia, no fue suerte, fue consistencia pura, día tras día, a pesar de las dudas, las crisis y las burlas». Ahora, expandamos esta historia con más detalles para profundizar en el viaje de Martín, porque su transformación no fue solo un salto cuántico, sino un tapiz tejido con hilos de resiliencia, amor, lecciones duras y momentos cotidianos que acumularon poder. Volvamos al inicio, cuando Martín era solo un joven perdido en la pobreza de El Olvido. Ese barrio no era solo un lugar geográfico, era un personaje vivo y opresivo en su historia, con calles estrechas y laberínticas flanqueadas por casas de bloques sin revocar, donde el olor a humo de fogatas improvisadas para cocinar se mezclaba con el de la esperanza marchita y la basura acumulada. Los niños jugaban con pelotas improvisadas de trapos atados con cordel, riendo inocentemente mientras corrían entre charcos, ajenos aún a la realidad que les esperaba. Los adultos compartían historias de sueños rotos en las esquinas bajo faroles parpadeantes, fumando cigarrillos baratos y bebiendo café diluido, lamentando oportunidades perdidas. Martín había crecido allí, viendo cómo su padre salía al amanecer con una lonchera vacía, caminando millas hasta las obras de construcción con pasos pesados, y regresaba al anochecer con el cuerpo dolido, las manos sangrantes y el alma pesada por la fatiga. Don José había sido un soñador en su juventud, queriendo ser carpintero independiente con su propio taller, pero la vida lo había forzado al trabajo manual precario, rompiendo sus aspiraciones como vidrio frágil. Su madre, doña María, una mujer de origen rural que había migrado a la ciudad en busca de mejor vida con un atillo de ropa y sueños de abrir una tienda de costura próspera, le contaba historias de su infancia en el campo, donde al menos había espacio para soñar bajo cielos estrellados infinitos, con el aroma a tierra fértil y ríos claros. «La pobreza no es eterna, hijo», le decía ella en susurros nocturnos mientras cosía bajo la luz débil, pero Martín veía cómo las deudas la consumían día a día, robándole el brillo de los ojos y añadiendo canas prematuras a su cabello. En esos primeros días del hábito, Martín enfrentó no solo dudas externas de su familia y amigos, sino internas que lo carcomían como termitas en madera vieja. Cada mañana, al sentarse con el libro en la mesa inestable, una voz en su cabeza le susurraba con veneno persistente: «Esto es inútil. Mejor duerme más y ahorra energía para trabajar en lo que sea que encuentres hoy». Pero él la ignoraba con esfuerzo, enfocándose en las palabras impresas como un mantra salvador. Aprendió sobre el efecto mariposa en finanzas, como una pequeña acción diaria, como ahorrar un peso o leer un párrafo, podía generar cambios masivos con el tiempo a través del compounding y la acumulación. Por ejemplo, calculó en su cuaderno con lápiz mordido y números garabateados que ahorrando solo 5 pesos al día con un interés del 5% anual compuesto, en 20 años podría tener una suma significativa, suficiente para una casa propia o la educación de sus hermanos. Estos cálculos lo motivaban en las mañanas frías, aunque parecieran lejanos como estrellas en un cielo nublado por la contaminación urbana. Un episodio clave, uno de esos momentos pivotales que reforzaron su fe, fue cuando Martín ayudó a su madre con su negocio de costura, aplicando sus nuevas habilidades de manera práctica y tangible. Usando lo aprendido en programación básica, creó una app simple en su teléfono prestado para que ella registrara pedidos, materiales usados y pagos pendientes, con alertas para fechas de entrega. «Mamá, esto te ahorrará tiempo y evitará que pierdas cuentas en esa libreta vieja», le dijo un día soleado, sentados en la cocina con olor a tela fresca y hilo. Al principio, ella se resistió con una sonrisa escéptica y maternal. «Hijo, yo no entiendo de estas cosas modernas. Mi máquina de coser y mi lápiz son suficientes para mí». Pero cuando vio cómo la app organizaba todo con toques en la pantalla táctil, calculando automáticamente costos y ganancias, sus ojos se iluminaron como estrellas en la noche. «Eres un genio, Martín. Esto cambia todo. Ahora puedo tomar más pedidos sin confusiones».
Ese momento fortaleció su resolve, mostrando que su hábito no era egoísta ni abstracto, sino un puente real para ayudar a los suyos, elevando a la familia entera. Laura entró en su vida como un rayo de sol perforando nubes grises, iluminando rincones oscuros de su alma. Ella provenía de un hogar un poco mejor, con un padre que tenía un taller mecánico pequeño pero estable, lleno de herramientas oxidadas, autos en reparación y el constante olor a aceite y metal. Su beca la había llevado a la universidad, donde estudiaba con pasión ardiente, tomando notas furiosas en clases de economía, marketing y gestión empresarial, soñando con impactar el mundo. En la biblioteca, compartían no solo libros polvorientos, sino sueños profundos y vulnerables. Quiero crear una empresa que ayude a mujeres emprendedoras como mi madre, dándoles herramientas para crecer, le confesaba Laura en susurros intensos, con pasión en la voz y gestos animados. Martín la admiraba profundamente, viéndola como un modelo a seguir. Tú ya estás en camino, Laura. Yo apenas empiezo, tropezando con cada paso. Su relación creció orgánicamente, con paseos por el parque raquítico del barrio, conversaciones profundas sobre metas y miedos bajo árboles sombras, y besos robados que hacían que el mundo pareciera menos hostil. Pero el padre de Laura lo veía como una amenaza intrusa, un chico de el olvido que no merecía a su hija. En una confrontación tensa en el taller, con ruido de motores de fondo, el hombre le dijo a Martín con voz grave y acusadora: «No tienes nada que ofrecerle a mi hija, chico. Vuelve a tu barrio y deja de soñar con lo que no te corresponde». Eso dolió como un puñal en el pecho, dejando una herida emocional que sangraba, pero Martín lo usó como motivación para acelerar su progreso, trabajando más horas en freelances y expandiendo su red. Durante la pandemia, Martín no solo creó la app de inventarios, sino que la adaptó iterativamente con feedback de usuarios iniciales, añadiendo funciones como entregas a domicilio con rastreo GPS simple e integraciones con pagos móviles accesibles. Ganó aliados en el barrio. Un tendero le pagó extra por personalizaciones como alertas de stock bajo automatizadas, un farmacéutico lo recomendó a otros comerciantes en cadenas de WhatsApp llenas de emojis y mensajes urgentes. Laura, desde su cuarentena estricta, colaboraba en ideas de marketing creativas, usa redes sociales para promocionar. Martín crea posts con testimonios reales de usuarios, vídeos cortos mostrando cómo la app salva negocios en estos tiempos. Sus videollamadas eran oasis en el aislamiento, fortaleciendo su vínculo emocional y convirtiéndola en su musa y socia no oficial. El lanzamiento de Hábito Digital fue épico en su mente, un clímax de meses de codificación solitaria en noches silenciosas. Pasó horas interminables codificando líneas complejas, probando funcionalidades en beta con amigos voluntarios, fallando en pruebas y corrigiendo bugs hasta el amanecer, con café diluido como compañero. Cuando el influencer Alex la reseñó en su vídeo viral, con edición profesional y música upbeat, Martín vio los números subir en tiempo real en su dashboard: 100 usuarios el primer día, 1000 en una semana, 10,000 en un mes, con feedbacks positivos inundando los comentarios. Inversionistas llamaron con ofertas emocionantes: «Queremos comprar una parte, esto tiene potencial global, no solo local». Él negoció astutamente, gracias a sus lecturas financieras sobre valoración de startups y contratos, reteniendo control mayoritario y asegurando términos favorables. En la resolución final, Martín no solo triunfó económicamente con millones en el banco, sino personalmente, cerrando ciclos emocionales. Confrontó a Carlos en una reunión en la oficina moderna: «Las burlas me impulsaron a probarme a mí mismo cada día. Ahora, únete y aprende. Te doy el mismo libro que me cambió, y veremos qué pasa». Su familia prosperó de maneras inimaginables. Pablo estudiando ingeniería en una universidad top, Ana persiguiendo arte con becas, padres retirados cómodamente en una finca rural con vistas al campo, recordando sus orígenes. Con Laura, tuvieron gemelos, un niño y una niña, y él les enseñaba el hábito desde pequeños, leyendo cuentos financieros antes de dormir y animándolos a soñar grande. Reflexionando en sus charlas motivacionales, Martín sabía que el hábito de 10 minutos era más que un segmento de tiempo. Era disciplina forjada en fuego, resiliencia ante adversidades constantes, transformación de pobreza absoluta a riqueza abundante. Y así, de las calles embarradas de el olvido a los escenarios brillantes, su historia inspiraba a miles, demostrando que cualquiera, con consistencia diaria, puede reescribir su destino y dejar al mundo boquiabierto. ¿Te ha gustado la historia de hoy? Es increíble cómo un hábito simple puede cambiar todo. Entonces suscríbete al canal para más relatos inspiradores, deja tu me gusta si te motivó, y compártelo con tus amigos que necesitan un empujón.
Cuéntame en los comentarios, ¿cuál es tu hábito diario? Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!